Bueno, la idea de hoy es continuar con paradigmas, el paradigma funcional para T2. Es la última clase, esto es como rápido. El viernes vamos a volver al cálculo de lambda. Vamos a ver algo bastante más fácil que el cálculo de lambda igual. El miércoles que viene es la clase de parcialito, vamos a hacer ejercicios acá. Pues quizás de la guía, quizás de parciales anteriores, todavía no lo preparamos, pero va a ir por ese lado. Y el viernes ya es el parcial. Hay un montón de paros y cosas esta semana y la que viene, pero a ustedes no les influye, porque justo son los días que no son de paradigmas, como si alguien lo hubiera puesto intencionalmente. Entiendo que mañana no hay y lunes y martes tampoco, pero a ustedes no les cambia. No sé, tuvieron suerte, ¿o no? Depende de cada uno. Bueno, para hoy tenemos todas estas cosas, ¿sí? Algunas son más teóricas, son de programación funcional, otras las vamos a ver directamente en escala. Empezamos con un repaso de lo que es la programación funcional. ¿Qué es la programación funcional? Vamos, este tema es mucho más fácil que los que venimos viendo. ¿Qué es el paradigma funcional? Sí, ahí va. A ver, todos son funciones. Listo, buena definición. Si nos lo piden definir, arrancamos así, agregamos dos cosas que se nos ocurren al momento y sale, ¿no? Bien, ¿qué características tiene la programación funcional? Diferente a otras. ¿Es declarativa? Es declarativa, bien, sí. Pueden ir más con cosas concretas, ¿eh? Sí, ¿qué más? Vimos un montón de cosas la semana pasada. ¿Qué más puede ser la programación funcional? No se suele usar controles. Perfecto, controles de flujo no van a ser válidos. Bien, perfecto, ¿qué más? Cosas inmutables. Perfecto, todo va a ser inmutable. ¿Qué más? Funciones de orden superior. Bien, ¿qué es una función de orden superior? Una función que recibe otra función o como pasa con parámetros de vuelvo. Así. Ahí va, perfecto. Si con que cumpla alguna de esas dos condiciones, tenemos una función de orden superior. Perfecto. ¿Qué más? Perfecto, ¿qué es una función pura? Pura es que no sé si era usado o no. Tres cosas. Sí. Bien, tres cosas tiene que tener una función pura. No tenía que provocar side effects. No tiene que tener side effects. Bien, ¿qué más? Solamente usaba parámetros que eran dentro de su scope. Bien, una más. Que lo que devuelve depende de lo que recibe. ¿Cómo? Lo que devuelve depende de lo que recibe. No es tan así, entiendo dónde vas igual. ¿Cómo se llamaba eso? Para los mismos parámetros siempre era dado los mismos Vos lo dijiste, alguno de ustedes lo dijo. Determinístico. Es determinístico eso. Ahí va, perfecto. Yo conociendo los parámetros puedo predecir con 100% de probabilidad cuál es la respuesta. ¿Sí? No va a variar, es determinístico. ¿Sí? Esa definición quizás es un poquito más clara. O algo más informal, si la llamo varias veces con los mismos parámetros, va a hablar siempre lo mismo una y otra vez, no importa cuándo lo haga ni en qué contexto. Bien, con eso quizás alcanza para la clase de hoy. Vamos a ver cómo es el tema de las listas, porque ¿qué problema habíamos visto de las listas, de los arrays? ¿Qué problema podían tener en funcional? La mutabilidad. ¿Cuál es el problema con respecto a la mutabilidad? Y rompe con el paradigma. Pero, está bien, ¿pero por qué? Que si querés agregar un elemento a una lista no es tan simple como hacer. Estamos como rodeando la idea. Está perfecto, o sea, todos están bien. Yo cuando tengo estructuras de datos, ponemos listas como ejemplo, pero cualquiera, puede ser un hash, un grafo, ¿no? En general voy a querer ir agregándole o sacándole cosas, ¿no? El consultor que qué sé yo. Consultar está todo bien porque es un get, es idempotente, pero yo voy a querer agregar y sacar cosas. La mutabilidad es un conflicto muy grande, ¿sí? El paradigma funcional. Por eso las listas en programación funcional van a ser enlazadas. ¿Sí? No vemos, repasamos muy rápido lo que es una lista enlazada, pero se lo saben en red de memoria de algoritmos 2. ¿Sí? Pero es básicamente donde es un tren donde cada vagón es un valor de la lista y tiene una referencia al siguiente.
¿sí? Y el último vagón referencia nada. Entonces, esta es mi lista. Solo se puede recorrer de acá, en este caso, de acá para allá. Es una lista simplemente enlazada. Ustedes ya saben que hay otros tipos de listas enlazadas. Pueden ir para los dos lados, puede ser circular, puede haber un montón de cosas. Vamos a hacer que en programación funcional las listas van a ser enlazadas. O sea que van a tener un head, que es el primer elemento, y un tail, o sea, el resto, la cola. Vamos a ver un ejemplo, igual en escala, de continuar. Por ejemplo, nosotros creamos una lista en escala, que es con list, no me acuerdo si lo vieron en la práctica o no. Bueno, escala me dice que es una lista. Si yo le pongo punto head, me devuelve el primer elemento. Si le pongo punto tail, me devuelve una lista de todos los elementos. ¿Cómo se escribe esto también en escala? Ya que está lo vemos. Podemos crear listas de esta forma, con los dos puntos, ¿sí? Para hacerlo al lado como infija. Ay, no me sale en inglés, pero queda mucho mejor. O la prefija, que es pongo primero dos puntos y después la lista. Fíjense como que acá estoy haciendo distintos tipos de listas, son todas las mismas. Sí, estoy usando distintos operadores. Esto quizás lo tengan que usar para el TP. ¿Por qué son listas enlazadas? ¿Qué estamos ganando con esto? ¿Para qué nos va a servir esto después? ¿Cómo? ¿Por qué? Porque si necesitas el primer elemento, Puede ser útil. La recursión en general, es verdad, nos va a servir para recorrer la lista. Ahora, habíamos dicho que el problema no tenía que ver con el obtener los datos, sino que tenía que ver con la modificación. ¿Por qué son enlazadas? ¿En qué nos ayuda en la modificación? Porque las listas enlazadas nos es más fácil insertar, no necesariamente al final o al principio, puede ser en el medio. Todas las listas son ordenadas, de cualquier forma. Vamos, son casi ingenieros, diría. Puedes crear un puntero al nuevo dato que quede por acá y a ese último dato ponerlo como que a un día muy para que sea el último elemento, el nuevo último elemento. Bueno, a ver, si nosotros tuviéramos una lista de este estilo, no es enlazada, ¿no? Yo si quiero borrar el 3, lo que tengo que hacer es, estamos como a low level, ¿no? Lo que voy a hacer es borrarlo, voy a tener que unir estas dos. Voy a tener que correr todo esto para acá, depende de cómo funcione por adentro, voy a tener que modificar la lista sí o sí. Ahora, como dice el compañero, ¿sí? Yo cuando tengo una lista enlazada, siempre es acá, de izquierda a derecha. Que yo para agregar un elemento no tengo que más, por ejemplo acá, que agregarlo y actualizar la referencia del último y del final. Y el borrar es lo mismo. Inclusive podría borrar acá y lo único que tengo que actualizar es la referencia. Entonces acá, fíjense que los datos siguen siendo inmutables. ¿Sí? No cambian. Acá vamos a ver bien cómo funciona. Pero cuando yo creo un dato y lo agrego a una lista en escala, por más que yo después esa lista las vaya a copiar, ¿sí? Como en el ejemplo de acá, yo tengo esta lista y esta lista, en este caso referencia al primero y al último, seguro es la que implementó los algoritmos 2. Al unirlas va a quedar una sola, pero esta lista, ¿sí? No es más que la lista anterior con nuevas referencias. Ahora el 2 apunta al 3 y el último se modificó para que sea acá, que es otro dato, ¿sí? Esta referencia. No es que la modifiqué. Cuando digo la modifiqué siempre es algo nuevo, ¿no? Siempre en escala cuando hablemos que lo modifico es que estoy creando uno nuevo, ¿no? Yo lo digo por asumir. Entonces, por eso es enlazada. Porque yo puedo unir listas, por ejemplo, y esta lista no es una nueva en realidad. Sí, esta es una nueva, que es la concatenación, digo, es un vagoncito nuevo, que es mi director, mi orquestador. Pero los datos siguen siendo los mismos. ¿Sí? No es una copia nueva. Entonces esto es súper eficiente. Y además se está aprovechando justamente, no es que nos viene a resolver solamente la inmutabilidad y que ahora puedo crear listas nuevas,
sino que se está abusando de eso. Porque yo esto no lo podría hacer si estos datos podrían cambiar, pues si no, queda todo mal. Por ejemplo, yo tengo dos listas, las uno, y yo espero que sea una nueva, pero modifico este y se modifica este, sería un comportamiento extraño, ¿no? Mínimo asombro. Ahora, como no se puede modificar este, yo puedo hacer esto de forma totalmente segura, porque yo sé que nadie me va a romper, ¿sí? Por más que sea por referencia, como había contado la semana pasada Nacho, va a funcionar todo bien, porque es lo mismo, nadie la va a poder tocar. Acá hay un ejemplo de cómo se concatenan listas, pero no es relevante igual en escala. Pero por eso son enlazadas. Ganamos un montón, ¿no? Arreglamos el problema, no podemos tener estructuras. Y cuando yo agregue un dato nuevo, va a ser una lista nueva en el concepto de que mi orquestador, que es el que tiene la referencia del primero y el último, sí va a ser uno nuevo, o la referencia va a ser una nueva, ya es muy de detalle, pero la lista sigue siendo la misma. ¿Sí? Inclusive yo puedo partirla, no sé bien cómo se hace en escala, y va a seguir funcionando. Es más raro partir, es más común unir. En general se parte uno y el resto, que es lo que van a hacer. ¿Se entiende por qué son enlazadas? ¿Qué problema tiene esto? Pregunta algoritmo 2. ¿Cuál es el problema de las listas enlazadas? Si hay un bug se rompe todo, eso olvídate, sí, seguro. ¿Cuál es el problema con esto? ¿Por qué? ¿Por qué? La lista la puedes hacer con un índice y esta tenés que recorrer desde el principio. Para recorrer esta lista solo se puede desde el principio. ¿Sí? En una lista común, en general, en un vector común, acceder a un índice en particular es tiempo constante, o de 1, ¿no? Si está bien hecho. En las listas enlazadas no. Acceder a la posición 4 es O de n. Bueno, O de 4 en este caso, ¿no? Pero es O de n. Si tiene sus problemas. En general, los problemas de escala no nos va a interesar un índice en particular. Vamos al diccionario por esas cosas. De hecho, listas es más infrecuente. Pero así es como tenemos estructuras de datos que son inmutables, ¿sí? Y podemos ir modificándolas. Lo mismo nos va a pasar con los diccionarios, ¿sí? Estamos bien. Bien, y vamos al tema favorito. Yo tuve aquí una charla de herramientas del futuro que se van a agregar en todos los lenguajes, ¿sí? Le daba a un youtuber muy famoso, sé que yo no lo conocía, pero parece que es muy famoso, y dio pattern matching, y dije, esto ya existe, no es tan moderno. Scala ya tiene. Pattern matching ya vimos un poco cómo es esto, vamos a ver bien en detalle. Es súper importante en programación funcional. ¿Sí? Nosotros venimos diciéndoles que no usamos switch, ¿sí? Es algo que está mal, es algo que está mal visto. Este no solo que es un switch más potente, sino que sí lo vamos a usar un montón, ¿sí? Porque vamos a resolver otros problemas. En general, cuando estoy en objetos y uso un switch, no estoy pudiendo resolver el polimorfismo. En este caso, es la única forma que voy a tener para recorrer a estructuras, por ejemplo. Bueno, la única no, mentí. Por adentro sí igual funciona así, pero vamos a ver otras formas. Ya vimos cómo es la sintaxis. Bueno, en este caso es una función, se escribe con def. Acuérdense de este igual, porque fíjense cómo se está escribiendo la función. Acuérdense para la práctica. Lo que vamos a poner es qué es lo que vamos a matchear, en este caso el valor de n, que pasa por parámetro, y ponemos la palabra match y dentro del cuerpo del switch, ¿no? Si el caso es 0, va a devolver el string 0, si es 1, 1, si es 2, 2, y si no matchea con nada, devuelve otro. ¿Sí? Como contó Nacho, me parece la vez pasada, siempre tenemos que tener el caso, no el caso default, pero sí tenemos que tener todos los casos cubiertos. ¿Por qué digo? Porque si no machea es un error. ¿Por qué digo que el default quizás no es necesario? Porque, por ejemplo, si yo estoy macheando con algo que tenga tipos de datos finitos, tipo un booleano, que es true false, no vamos a tener este. Sería medio ridículo. Además de esto, que es súper básico, podemos tenerlo por tipos, ¿sí?
Fíjense que todo esto es lo que no podíamos hacer en objetos. O sea, ¿qué estamos haciendo acá? Acá decimos si es integer, devolver esto, si es string esto, si es booleano esto. ¿Qué estamos haciendo acá? Que no podíamos hacer en objetos. Preguntando qué tipo de datos son. Estamos preguntando qué tipo de datos es, que es lo que no podíamos hacer en objetos. Tampoco es súper común esto. ¿Por qué? Porque X, ¿qué tipo es? N. No es común tener N, porque básicamente es, mandame lo que vos quieras, yo lo voy a handlear, no es súper común. Tipo, yo voy a saber qué hacer, no es la mejor práctica. Pero se puede. Fíjense que tenemos el caso de default. También tenemos por estructura, que esto lo vimos un poco la vez pasada, y es lo que sí van a usar. ¿Sí? Básicamente funciona para diferentes estructuras, nosotros lo vamos a usar con listas. ¿Sí? Recibe una lista, machea directamente con la lista. Se dice que la lista es del tipo nil, entonces la lista está vacía. Si podés separarla entre un elemento y nil, ¿sí? Fíjense que está usando el operador dos puntos en lugar de para unir, sino para separar. Entonces es una lista con un solo elemento. ¿Sí? Fíjense que dice un elemento y nil. Si podés hacer un elemento, otro elemento y nil, entonces tenés dos elementos. Y bueno, y si podés hacer, no entraste hasta acá, y podés separar un elemento con el resto, entonces tenemos más de dos elementos. Fíjense, lo repito, lo dije la vez pasada, estos nombres son anecdóticos. Podría llamarse X, N, lo mismo, ¿no? No es que le tenemos que poner esto para que sepa. Acá lo que decimos con esta lectura es separarlo entre una variable y nil. Nil obviamente no es un nombre de una variable, ¿sí? Ya lo vieron en la práctica. El orden también es importante, porque el primero que machee va a entrar y va a terminar ahí. Si esto lo altero, por ejemplo, cambio este de lugar, nunca va a entrar en este. Porque si es de dos elementos, machea con esto, siempre. ¿Sí? Si esto lo altero, nunca va a entrar en este. Porque este siempre se va a comer el caso. Después van a jugar con esto un montón. De hecho, vamos a ver el ejemplo de la vez pasada. Bueno, esto... Sí. ¿Cómo estás seguro que el cuarto caso no tiene exactamente dos elementos iguales? Porque hubiera entrado acá. Ok. Acá no sé cuántos tiene, ¿eh? Depende de cuánto te importa, o sea, qué te importa a vos igual. No es tan común tipo 1, 2 y el resto. En general es nada o 1 y el resto. Pero depende de lo que se está haciendo. Bueno, lo mismo va... Esto es mucho peor que lo de tipos, ¿sí? Pero lo mismo va para las clases. Si nosotros, cuando resolvamos los ejercicios, no vamos a usar clases, ustedes tampoco en el TP van a usar lo que se llama case classes. ¿Classes o classes? Lo voy a pensar. Que básicamente es decir, bueno, yo tengo un error. Tengo dos case classes o clases. ¿Cómo se dice? ¿Cuál es el plural de clases? ¿Classes? ¿Estamos seguros? Está bien, vamos a leer clases. Ahora salía el video todo. Pero bueno, tengo dos, ¿sí? Que van a extender de error. Ya conocemos lo que es el extend. Entonces, acá en mi match, fíjense que acá yo hago match con el error, que es de tipo error. Entonces puedo preguntar, si es del tipo runtime exception, hace esto. Si es del tipo HTTP de error, hace esto. Es literalmente un instance of, ¿no? Disfrazado. Por eso tampoco lo vamos a hacer. En el TP, esto posiblemente sí lo tengan que hacer. El TP lo presentamos el viernes. Ahora después le cuento un poco más. Bueno, esto ya lo charlamos la vez pasada. Acá tenemos la función, una función suma, sí que es literalmente una función suma. Machea con lista y dice, si es nil, devuelve 0, y si puedo separarlo entre un elemento y el resto, devuelve ese elemento más la suma del resto. ¿Qué está haciendo esta función? Sí, suma, va a devolver la suma de todos los elementos. ¿Sí? ¿Cómo?
No porque te va a quedar nil como ns. Sí. Sí, no, esto funciona. Vos si querés podrías tener separado tipo n y nil, pero es lo mismo. Sí. En la zona de interacción ya que es acá. Sí, sí, sí. De vuelta, por las dudas. Estos nombres son anecdóticos, pueden poner el nombre que quieran y es lo mismo. Es solamente cómo separa la estructura. De hecho, fíjense que antes había espacios y ahora ya no. Es lo mismo. A mí me gusta más esta. Sin los espacios, pero bueno. Hasta acá estamos bien con pattern matching. Puede ser un poquito más difícil de utilizar más que nada porque es recursivo. No es necesariamente recursivo. En general lo van a usar para hacer recursión y en general la recursión le cuesta un poquito más al empezar la carrera, pero sale igual. También existe el pattern matching para tipos algebraicos, ¿sí? Ya vimos son para case classices. Los tipos algebraicos son de multiplicación o suma. Básicamente, por ejemplo, el de suma es cuando yo tengo un tipo de dato y puedo ver dos subtipos, dos o más. Entonces macheo contra eso con las case classices. Lo vimos con los errores. ¿Sí? Ya charlamos que los patrones deberían ser exhaustivos. Deben ser exhaustivos. No deberían. ¿Sí? No debería haber casos sin contemplar. Y pueden contar con guardas. ¿Sí? O guardas. ¿Vimos lo que es una guarda? Un poco charlamos. ¿Qué es? Bueno, está bien, claro, está bien. Acá lo ponemos un complemento, es un add-on, un plugin, algo que se le agrega arriba al pattern matching, que es una expresión booleana para que los casos sí tengan un poquito más de lógica, ¿sí? No matchen así tal cual. ¿Sí? Entonces van a tener que cumplir el patrón y la guarda, o las guardas. Por ejemplo, sí, bueno, en este caso filtrar, que se charlamos la vez pasada, machamos con lista. Si lo que estamos macheando es nil, devolver la lista vacía, una lista vacía. Si machea con que es un elemento y resto, y además aplicar f, que es una función que me pasaron, me da true, devolver ese elemento y filtrar del resto con la misma función, y si te da false, hace esto. Fíjense que tenemos dos partes, ¿sí? Como nos decía la diapo, afortunadamente. Tenemos el patrón y la guarda. ¿Sí? Hay veces que yo puedo ponerle acá nada porque solo me interesa la guarda, pero bueno, es posible. Bien. Literalmente nada. Guión bajo. Es la forma, ¿no? Esto estrictamente ya no es puro funcional, lo mismo que dije en la clase pasada. Estrictamente no deberíamos tener guardas. ¿Sí? O sea, si vamos como a lo teórico, esto no debería ser así. Pasa que si nos mantenemos puros, nos quedamos sin un montón de problemas sin resolver. Ustedes van a poder usar guardas, porque lo decidimos así. Bien. Y tenemos un concepto que es esos que dicen tipo, jamás van a tomar esto, y lo tomamos en el final del cuatrimestre, en la primera fecha. Porque nunca más lo vamos a mencionar. Pero es el laziness. Sí, el laziness es algo bastante importante, ustedes lo usan todo el tiempo, quizás hasta sin darse cuenta. Sí, pero es básicamente retrasar la evaluación de una expresión hasta que sea necesario. ¿Sí? Por ejemplo, cuando ustedes tienen un AND, ¿sí? Solo en cualquier lenguaje emergente, ¿sí? De C para arriba, la segunda expresión del AND se va a evaluar sí y solo si la primera evalúa en true. No es que abre un árbol de ejecución, ejecuta las dos y si las dos son true, continúa, sino que va una por una. Por eso muchas veces nos conviene ordenar nuestros parámetros para que los más simples vengan primero
los parámetros del if, ¿no? De la condición booleana, para que los más simples vengan primero y los más costosos luego. Si esto en cualquier lenguaje lo tienen que hacer, no acá, no en Scala. Lo mismo en el OR, pero con el sentido del OR. La segunda expresión se va a evaluar sí, solo sí. El primero no dio true, dio false, ¿no? Porque si ya dio true, no tiene sentido pierdo el tiempo. Esto en cualquier lenguaje se hace. Y esos son porque son laziness. ¿Sí? Son vagos, pero en caso positivo, ¿sí? Sí, se llama que es un cortocircuito porque se corta la ejecución. Si ordenar parámetros es algo súper común. ¿Qué pasa? Nosotros podemos tener esta función, ¿sí? Que lo que hace es, vamos a ver uno por uno. Tenemos una función infinity que agarra un 1 y devuelve la suma de infinity, no es recursivo. Duplicar primero lo que hace es agarra dos parámetros diferentes, x e y, y suma x más x. Literalmente duplica el primero. ¿Vale? Y después llamamos a duplicar primero con 1 infinity. O infinite, no sé cuál es. Bien, ¿qué pasa? Nos da stack overflow, porque se ejecuta una y otra vez. Porque ejecutar esto es infinito, nunca va a resolver. ¿Por qué? Porque cuando llama una función, en cualquier lenguaje, tiene que resolver todos los parámetros. ¿Sí? Entonces da stack overflow. Porque cuando quiere resolverla ahí, va a hacer este llamado, va a entrar acá y va a estar infinitamente. Esto ya sabemos no termina, no tiene condición de corte. ¿No? O sea, ya de manual no termina nunca. Entonces en Scala tenemos un feature que es el laziness, y que nos vamos a aprovechar de eso, ¿sí? Que es, en lugar de evaluar los parámetros desde el principio, vamos a llamarlo de una forma que se llama call by name. Sí, bueno, y es lazy. Que básicamente cuando yo uso el call by name, lo que yo le digo a Scala es no evalúes este parámetro hasta que sea necesario. Entonces, esto funciona. ¿Sí? No me acuerdo si en la siguiente diapositiva está. Ahí está. Y esto funciona y termina. ¿Sí? ¿Por qué? Va a devolver 2 en este caso. ¿Por qué? Porque acá nunca usa y. Entonces, como nunca lo llama, nunca lo va a resolver. Fíjense que lo único que cambió son los. Le tuvo que poner una flecha. ¿Sí? Que nos gusta tanto en Scala. Entonces, en laziness en este caso estamos ganando. Obviamente es un caso trivial, ¿no? O sea, yo a propósito arruiné esta función. Pero si yo esta función me cuesta mucho ejecutarla, con esto nunca lo voy a hacer si no es necesario. Imagínense, no este caso trivial, pero que dependiendo del parámetro yo tengo que hacer una variación, clásico. Yo uso i dependiendo de esta variación. Tipo, si me da inválido, devuelvo otra cosa. Entonces nunca la hice. Esto es súper útil, porque este llamado nunca lo hago, si no lo necesito. ¿Sí? Tenemos otro caso donde Scala nos deja hacer lazy, ¿sí? Que es para variables. Si es, nunca evalúes el valor de la variable, entonces estamos hablando de parámetros, en este caso el valor de una variable hasta que sea necesario. ¿Sí? Si yo le digo lazy var inf, mientras inf no la use, esto no se rompe. ¿Sí? Acá lo dice, si no se usa la variable, si no se evalúa, ¿sí? No se ejecuta. Y si se usa, por el contrario, en este caso se va a romper. Pero en el caso que no se use, siempre va a tener el mismo valor. O sea, si yo, supongamos que esto me devuelve algo real, ¿sí? Y lo vuelvo a llamar, no va a volver a llamar a la función, sino que va a cachear ese valor. Tipo, se lo va a guardar y me va a devolver lo mismo. Es como que hace que el return de esta variable de esto sea inmutable, ¿no? Medio tiro de respeto. Y ahora tenemos lo más valioso de todo esto, aunque le haya encontrado casos de uso, que es una mezcla, ¿sí? Entre estas dos cosas. Nosotros tenemos una función de Fibonacci, que es literalmente lo que les tomamos en el final.
Tipo, le dijimos hagan una función de Fibonacci que devuelva toda la sucesión. La sucesión de Fibonacci va a arrancar en 0 y 1 y va a devolver una lista. ¿La lista de qué tamaño? Infinito, porque va a tener todos los números de Fibonacci, que nunca termina. Entonces, ¿qué pasa? Yo tengo mi función de Fibonacci, tengo una variable que digo que va a ser lazy y ejecuta Fibonacci. Y después digo Fibonacci.head. De acá me va a fallar, me va a decir Stack Overflow. ¿Por qué? Si yo solo le pedí el head. Siguiendo la diapositiva. ¿Por qué va a pasar? Si era lazy y le estoy pidiendo el head nada más. O sea, el primer valor. Habíamos dicho que cuando yo lo uso para calcular el valor, o sea, para calcular la función va a devolver infinito, nunca va a terminar. Entonces, por más que yo le pida el head, esta función va a correr para todos, no importa lo que yo le pida. Hay una forma de decirle, che, esto va a ser una lazy list, literal, y ahí sí ya va a cambiar. Y ahora lo que va a hacer es va a ir llenando la lista a medida que yo lo requiera. Entonces yo puedo llamarlo, fíjense que Fibonacci, la variable Fibo, ya no es más lazy, porque quiero que se ejecute. Acá, ¿qué va a hacer? Si esto no existiera, hago Fibo, Fibonacci. ¿En qué queda Fibo? ¿Qué es? Es una lazy list, vacía. Cuando yo le pido el head, la lazy list es el que tiene el truco, me dice, listo, voy a calcular el primer elemento. Hace una iteración. Cuando yo le empiezo a pedir algo tipo tail, 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 head, va a calcular todos estos elementos y va a devolver todos esos elementos. O sea, una lista con todos esos elementos. La va a ir llenando, acá va a devolver tail, 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 head, es el tercero. A medida que uno los va pidiendo, va a ir generando los números de Fibonacci. Entonces, conceptualmente, esta lista es infinita, tiene todos los números de Fibonacci, lo cual no es verdad hasta que yo se los pida, ¿no? Es como la lista de Schrödinger, los tiene y no los tiene. O sea, realmente no los tiene, no están en memoria, porque no entrarían, pero si yo los quiero están. Obviamente esto también puede explotar, porque se va a ir llenando la lista. No me va a dar Stack Overflow, nada más. Así era algo súper importante, la clave. Bueno, sé que no es tan importante. Sí. Fibo.tail es otra lazy sin incluir el Sí. Esto es lo que les pedimos en el examen, así tal cual. Muchos se habían olvidado que existía este concepto y dijeron como una lista de todos los elementos, así de todo. Porque esto muchos lenguajes no lo pueden hacer. Sí, pero fíjense que fácil que salió la solución de Fibonacci. En general, ¿qué hacemos en Python? Devolver hasta el enésimo elemento, ¿no? Como que se pone la condición de corte como parámetro. Acá no hay. No se necesita. Qué bonito, ¿no? Que se recorre. Pero bueno. Fíjense que acá estamos mezclando los dos conceptos. Sí. Ojalá lo usen alguna vez. Estoy yendo muy rápido. Vamos bien, ¿no? Esto es mucho más fácil el cálculo de lambda. Bien. Tenemos el concepto de currying, que nada tiene que ver con Stephen. Primero vemos el concepto general, que tiene que ver con aplicaciones parciales. ¿Qué es una aplicación parcial? Entonces hicieron análisis 2. Análisis 2 hay que hacerla, ¿no? Todavía esa quedó. Sí. Bien, ¿qué es una aplicación parcial? ¿Qué es una aplicación parcial? ¿Lo saben de análisis 2? Que evaluás una sola de las variables y supones que la otra te va a permanecer constante. Bien. Cuando yo tengo una función de más de un parámetro, ¿sí? O más de una variable, a una aplicación
aplicación parcial cuando aplico la función para una sola variable. Voy a hacer la notación mal porque no me la acuerdo, como en la matemática, pero si esta fuera mi función, una aplicación parcial sería esto. Que de hecho la aplicación parcial va a terminar siendo g de i, que es 2 más i. ¿No? Literalmente eso es una aplicación parcial. Aplico uno de los parámetros, queda fijo, como dijo el compañero, y pasa a tener un parámetro menos. ¿Sí? Y esta función se llama diferente, ahora es g, recibe un parámetro menos porque este ya quedó fijo. Es lo que nos mostraba la diapositiva. ¿Sí? Esto lo podemos hacer con n parámetros, ¿no? Podemos ir, si lo que haces se van fijando de a uno. Si pues es aplicación parcial, tiene sentido el nombre, ¿no? Aplico la función de forma parcial. No termina de responder lo que yo tenía que hacer. Pero bueno. ¿Para qué nos sirve esto? Acá sí que los maté, porque son casos mucho más concretos. O sea, bastante más específicos. ¿Para qué sirve esto? Pensemos en programación, ¿no? Ahora volvemos a las funciones. No en matemática, aunque en matemática podría ser. Y capaz que con menos argumentos es más fácil de manejar. Bien. Un caso, perfecto. ¿Qué más? ¿Cómo? Puede ser. Uno va a ser. Este sería el tuyo. El de. Yo muchas veces quiero pasar una función a otra, pero que un parámetro lo quiero definir yo, antes de pasárselo. Entonces, se lo paso con ese parámetro fijado. Si hago una aplicación parcial y le paso el resultado. ¿Sí? Yo quiero que apliques f de x, si le paso una función, a varios que vamos a ver en escala, pero no quiero que tenga dos parámetros, sino que quiero que apliques esa función, pero en la x ponerle el 2. Entonces lo que hago es, le paso g de i, no le paso f de 2 de i. Porque esto, así como está, no compila, ¿no? Esto sí. Si esto te va a decir chiste incompleto, me está pasando cantidad de parámetros incorrecta. Esto sí. Obviamente vamos a tener funciones más reducidas y específicas, y eso es bastante más legible. Y podemos reducir la cantidad de argumentos que son innecesarios o redundantes. ¿Sí? Esto en objetos también nos suele servir. Cuando yo tengo, por ejemplo, hay un patrón que se llama builder, no importa, que construye instancias. Yo puedo decir, por ejemplo, el ejemplo que habíamos visto de el escritor, por ejemplo, de archivos, ¿sí? Yo puedo decir que yo tengo una función que recibe la librería con la que va a escribir el archivo, que hay un montón, el nombre del archivo y el contenido. Yo puedo decir, le paso a mi clase, usa esta función, pero yo le paso a esta librería. Tipo, yo le digo, usa esta librería, después el nombre del archivo y la data, llena la voz. ¿Sí? Esos son como los casos más comunes. ¿Cómo hacemos esto en paradigma funcional? Bueno, haciendo curry, ¿sí? O currificación, que es un nombre que le dimos nosotros en castellano. Porque en ingeniería de software lo que hacemos es palabras en inglés pasarlas a castellano de esa forma. ¿Sí? Lo que vamos a hacer no es más que aplicar una técnica para una función que recibe más de un parámetro, vaya recibiendo de a uno. ¿Sí? Pues va a despegar algo. Por ejemplo, nosotros tenemos la suma que recibe dos números, entonces lo suma, entonces yo lo llamo le paso los dos parámetros. Cuando yo lo currifico, paso a tener la suma que le paso un parámetro y después el otro. Yo podría tener suma 1 y cortar acá, y es la función aplicada de forma parcial. ¿Sí? En general, ¿cómo se hace esto? Yo tengo mi función y lo único que hago es ir creando funciones más pequeñas donde uno ya esté fijado. Por ejemplo, yo digo, voy a sacar esto, lo podemos pasar cálculo a lambda de una forma muy fácil, ¿no? Además rinden el viernes que viene, ¿no? Tipo, N1, N2, tipo, N1 más N2.
Lo que hago es, agarro un parámetro, digo listo, este ya me quedó fijo, entonces hago otra función donde n1 ya me quedó fijo, entonces listo, solo recibe n2 y el 1 ya lo tenía de antes, lo sumo. Entonces las llamadas son diferentes. ¿Se ve la diferencia? De hecho hay un ejercicio de la guía donde lo que tenemos que hacer es una función que pueda recibir cualquier función y la currifique. Pase de este estilo a este estilo. Bien, muy bonito todo esto. Bien, ¿alguna pregunta de esto? Esto es mucho más fácil que el cálculo lambda. Bien. Acá tenemos tenemos esto, así como está, no existe porque lo probé, lo busqué. No sé dónde lo saqué cuando lo hice. Sí, pero tenemos la original, tenemos la currificada y acá lo tenemos como una lista, ¿sí? Que se llama Scala Multiple Parameter List, que no es más que, fíjense que está currificando. Escribir esto es lo mismo que escribir esto, ¿sí? La diferencia es que acá suma no es una función, ¿sí? Es una variable que tiene una función. En este caso suma es una función, ¿sí? Y es una función que escribo en una sola línea, ¿sí? Por adentro esto es idéntico a esto. De hecho, a mí me parece mucho más lindo esto de entender. Pero no. Es una técnica nomás que pueden aplicar. ¿Sí? De hecho, en general, las funciones que... En general no se currifica todo. En general tienen muchos parámetros las funciones que van a currificar. ¿Sí? En cualquier lenguaje, puede ser JavaScript, por ejemplo, en general tienen muchos parámetros y uno los currifica para uno solo. Esto que yo le dije. Tenemos la librería para escribir en archivos, el nombre y los datos a escribir. En general, yo currifico y digo, creo mi función que yo le paso a la librería y retorna una nueva función donde solo necesita los datos y el nombre. Y eso es lo que devuelve. Los otros no los currifico, ¿sí? Esto de tener aplicaciones parciales se usa no así que currifico todo. ¿Sí? Si vamos a la teoría de cálculo lambda, igual sí, iba a decir de funcional, pero de cálculo lambda nos va a decir que esto en general es mucho más aceptado que tener funciones de dos parámetros, aunque existe. ¿Sí? En el cálculo lambda existe así, de hecho lo vieron, pero no es lo más común. ¿Sí? En general vamos a querer que sean de un solo parámetro. Son las que les vamos a tomar.